Pues vamos con la segunda parte del tema 3, la ansiedad social. Ahora estábamos en características transdiagnósticas, habíamos hablado de la regulación cognitiva y emocional y seguimos. Aquí tenemos al poker face y aquí al otro poker face. Muy bien. La supresión expresiva se define como el intento de esconder o eliminar la expresión emocional que el individuo siente de manera interna. El ejemplo más ilustrativo es poner cara de póker. La supresión expresiva aumenta las emociones negativas y disminuye las positivas, constituyendo una estrategia desadaptativa, aunque en casos específicos pueda ser útil. A largo plazo se asocia con menores niveles de bienestar, satisfacción vital y autoestima. Las personas que utilizan esta estrategia suelen recibir menos apoyo por parte de las personas más cercanas y tienen un menor grado de rapport con personas poco conocidas o desconocidas. Este ciclo se retroalimenta de manera negativa, dando lugar a menos motivación para la interacción social, sesgos durante las situaciones sociales, menor desarrollo de habilidades y un incremento de las conductas de evitación. Otra estrategia que tiene un peso específico en la ansiedad social, trastorno de ansiedad social, es la reevaluación cognitiva, así como la rumiación. En la ansiedad social o trastorno de ansiedad social se materializa esta rumiación en el procesamiento anticipatorio y post-evento. Estos dos procesos cognitivos sesgan el pensamiento e influyen en la ansiedad y el afecto. Antes de enfrentarse a una situación, las personas que sufren de ansiedad social o trastorno de ansiedad social analizan detenidamente y de forma expectante los eventos que pueden suceder, infinitos, así como las maneras de hacer frente a los problemas. Días o meses antes de la situación temida, se dispara la ansiedad y los pensamientos son dominados por recuerdos aversivos en clave de imágenes y por predicciones negativas. La persona evitará la situación o se enfrentará con elevada ansiedad y autofocalización. Después de haberse enfrentado a la situación, la persona se implica en un procesamiento sesgado, minucioso, con rumiación obsesiva acerca de los fallos que haya podido provocar. La autojustificación del proceso rumiativo es que se podrá planificar mejor una interacción futura. El procesamiento post-evento se basa en una apreciación negativa del self. La persona considera que la ejecución ha sido peor de lo que fue. Procesamiento pre-evento social. En línea con la aprensión ansiosa descrita por Barlow, anticipación con ansiedad ayuda a activar el modo agónico, dado que las situaciones futuras se perciben como amenazantes. Procesamiento post-evento social. El individuo revisa sus acciones y las de los demás. Pensamiento perseverante, rumiativo y autofocalizado, habitual en ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Provoca autovaloraciones negativas y memorias sesgadas. Sesgos atencionales. El sistema atencional proporciona mecanismos para detectar y supervisar los estímulos ambientales e interoceptivos. A pesar del valor evolutivo de detectar potenciales amenazas, es posible que las personas con ansiedad social hayan desarrollado excesivamente este aspecto y que se vincule con la sobredetección de estímulos amenazantes. Clark y Wells, 1995, defienden que el miedo a la evaluación negativa se conjuga con la autoimagen negativa. Por tanto, estas personas tienden a focalizar la atención en indicios internos, para verificar si los temores anticipados respecto de su ejecución se confirman. Tartamudeo, rubor. Esto reduce los recursos atencionales disponibles y la persona tiene la sensación de haber sido el centro de atención, aunque no haya sido así. ¿La atención se dirige a las amenazas o es producto de conductas de evitación más que de atención selectiva? Resulta plausible que, a un primer momento de hipervigilancia hacia estímulos negativos, le siga una evitación pronunciada de dichos estímulos. Por ejemplo, en una fobia específica, la ansiedad puede aumentar por la incontrolabilidad del estímulo, mientras que en ansiedad social o trastorno de ansiedad social se efectúa una conducta de seguridad, como evitar el contacto visual, para reducir momentáneamente la ansiedad. Focalización de la atención a estímulos internos y externos. La autofocalización es la generación interna de información autorreferida, de contenido corporal, cognitivo y o emocional, incluyendo creencias, actitudes y recuerdos. Sesgos de memoria.
permiten que la información aversiva y confirmatoria de los esquemas disfuncionales sea más propensa a ser codificada. Memoria implícita parece mostrar un sesgo, ya que las personas con ansiedad social suelen mostrar un priming mayor en situaciones de interacción negativa. Memoria explícita. Hay estudios que sugieren que las personas con ansiedad social suelen reconocer mejor y recordar más las expresiones faciales negativas. Pero los estudios sobre sesgos de memoria en ansiedad social o trastorno de ansiedad social no son suficientemente conclusivos. Imágenes mentales y memoria autobiográfica negativa. La utilización de patrones cognitivos basados en imágenes mentales lo presentan individuos con diversas condiciones clínicas y también con ansiedad social o trastorno de ansiedad social. Hay amplia evidencia empírica que muestra que las imágenes negativas sobre el self juegan un importante papel en el desarrollo y mantenimiento del problema. Estas imágenes se refieren a representaciones y la experiencia que acompaña la información sensorial sin un estímulo directo externo. Ver con el ojo de la mente. La utilización... me ha gustado lo de ver con el ojo de la mente. A ver. La utilización de imágenes mentales tiene mayor capacidad motivacional desde el punto de vista emocional que otras formas simbólicas, como el conocimiento semántico. La utilización de imágenes positivas puede ser un potente activador de afectividad positiva y la utilización de imágenes negativas un indicador presente en trastornos con bajo afecto positivo. El ojo de la mente está íntimamente relacionado con eventos conflictivos que se produjeron en la vida de las personas o situaciones socialmente traumáticas en la infancia o adolescencia. Esto da lugar a conceptualizar la ansiedad social o trastorno de ansiedad social del mismo modo que otros trastornos del espectro afectivo y traumático. La evidencia disponible muestra que las personas con ansiedad social o trastorno de ansiedad social muestran mayor nivel de detalle respecto a memorias aversivas, las valoran de un modo más angustiante e intrusivo y las juzgan como más relevantes. Variabilidad del ritmo cardíaco. Se ha estudiado el vínculo existente entre la variabilidad del ritmo cardíaco y los trastornos emocionales. La arritmia sinusal respiratoria, que responde a la sincronía entre la frecuencia alta de la variabilidad del ritmo cardíaco y la respiración, se ha propuesto como un factor transdiagnóstico general de psicopatología. Este proceso ha mostrado estar particularmente afectado en todos los trastornos de ansiedad. Estos índices son una muestra de la menor flexibilidad del sistema parasimpático a la hora de pasar de momentos de activación a momentos de reposo. El estudio de variables transdiagnósticas en el caso de la ansiedad social o trastorno de ansiedad social puede verse beneficiado por la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, teléfonos móviles y sensores. El registro continuo de experiencias y conductas de manera repetida en el tiempo permite estudiar cómo se relacionan determinados eventos en un contexto específico, con distintos procesos transdiagnósticos. El electrocardiograma identifica la variabilidad del ritmo cardíaco, el eye tracker o evaluación pasiva, a través de sensores como la geolocalización, permite evaluar niveles de activación conductual. Las variables transdiagnósticas responden a procesos de regulación emocional, cognitiva, social, comportamental y fisiológica, y pueden funcionar como variables moderadoras y mediadoras entre las situaciones estructurales de vulnerabilidad y los signos y síntomas vinculados a la ansiedad social o trastorno de ansiedad social. 4. Comprendiendo la ansiedad social y el trastorno de ansiedad social. A. Factores etiológicos. Aportaciones iniciales. Isaac Marx, en 1970, llama la atención sobre la ansiedad social, por lo que se incluyen los sistemas diagnósticos, en lo que llamó trastornos fóbicos. Diferenció fobias monosintomáticas a animales o situaciones específicas o fobias difusas, agorafobia y algunas fobias sociales. Esto según Isaac Marx. En palabras del autor, el miedo es un legado evolutivo vital que conduce a un organismo a evitar la amenaza y tiene un valor obvio para la supervivencia. Cierta cantidad de miedo es normal y muy adaptativa. Evitar ir por el borde de un precipicio, mirar a ambos lados antes de cruzar una calle, etc. El criterio fundamental
para identificar las fobias es que son miedos irracionales desproporcionados. La ansiedad es más compleja que el miedo y suelen estar presentes distintos sentimientos como incertidumbre, tensión, enfado, frustración, nerviosismo, etc., junto con un componente fundamental de miedo. Las manifestaciones en ambos casos son similares. El miedo se produce ante algo concreto e identificable, mientras que la ansiedad es más difusa. El miedo está centrado en el presente, la ansiedad está más orientada hacia el futuro. Barlow, en 1988, lo denominó aprehensión ansiosa. Ojo, este concepto importante, aprehensión ansiosa, Barlow. Cierto grado de ansiedad facilita la acción, haciendo que prestemos atención a lo que sea necesario. Si se sobrepasa cierto nivel, puede resultar muy perjudicial y ya no somos capaces de atender a los aspectos fundamentales de la tarea. Según Marx, 1987, ¿qué es esto? Dos gaviotas peleándose. La ansiedad social puede considerarse como un aspecto de un sistema de respuesta defensiva que evolucionó para hacer frente a las amenazas. Este trozo es un poco ladrillo, pero bueno, vamos a darle. Mira. Aquí tenemos un relajado. Vale. Respuesta defensiva que evolucionó para hacer frente a las amenazas. La ansiedad social sería una parte de la dotación genética de nuestra especie. ¿Dónde está la amenaza en las interacciones sociales, en las relaciones que podamos mantener con otros seres humanos? La respuesta es que, por desgracia, sí existen amenazas reales, por ejemplo, los actos terroristas, las guerras, los conflictos entre castas, nacionalismos, estados totalitarios, clases sociales, determinados tipos de valores culturales, como la consideración de las mujeres como seres inferiores, o la noción de ganadores o de perdedores basadas en el dinero, el éxito y el prestigio social. El análisis de Marx, 1987, al hablar de ansiedad social o trastorno de ansiedad social, nos dice que se está apelando a amenazas del exterior del grupo, miedo al extraño, o de nuestro propio grupo, miedo a los congéneres. Para este autor, la evolución no sería más que una carrera armamentística entre las adaptaciones defensivas que llevan a cabo las víctimas para sobrevivir y los intentos de los predadores para superarlas. Un proceso sin fin, el ciclo de la vida. Amenazar o escapar puede tener ventajas o desventajas, dependiendo del enemigo, del armamento disponible y del contexto. Las reacciones de miedo son similares ante amenazas procedentes de predadores de otras especies o ante congéneres de la misma. De la propia. Sí. Esta lucha supone dominar o ceder. Se cede siempre a costa de algo, intentando lograr un equilibrio entre el miedo y la conducta defensiva, que permita la supervivencia, aunque reduzca la probabilidad de éxito en el grupo. Los animales de rango social superior tienen más acceso a comida, territorio y parejas. Los animales temerosos, tímidos, quedan relegados a la periferia del grupo, o incluso son obligados a dejarlo. El miedo al extraño, que se observa en niños de 8 a 24 meses, habría aparecido como una protección eficaz ante amenazas de los congéneres. Muchos animales matan a miembros de su misma especie. Normalmente se mata a extraños, esto es, congéneres no relacionados, especialmente a las crías más jóvenes, ya que aumenta la probabilidad de supervivencia de las propias. Ese mismo patrón se observa en la especie humana. El hombre es el mayor predador del hombre. Por ejemplo, entre los esquimales o en China fue frecuente el infanticidio, especialmente de niñas, y sigue siendo demasiado habitual el abuso y el maltrato en la infancia. Es una mera lucha por la supervivencia. Los congéneres cooperan y cuidan unos de otros, cortejan y copulan, pero también luchan y se matan entre ellos. Aquí siempre digo que creemos que somos más civilizados que los animales, pero al final estamos también matándonos entre nosotros. La ansiedad social existe en toda la raza humana y también en otros primates y en otras especies de mamíferos. Tiene una larga historia filogenética de la que deriva la moderna ansiedad. Algunos autores se hacen preguntas. ¿Existe un fenómeno como la ansiedad social? ¿Cómo es diferente a otras formas de ansiedad? ¿Por qué tenemos ansiedad social? ¿Por qué hay personas que se asustan ante la posibilidad de desaprobación de los demás? Aunque resulte paradójico, muchos de nuestros temores y preocupaciones derivan de la necesidad y la presión para adaptarnos a grupos sociales jerárquicos y complejos, que han desarrollado multitud de normas y directrices que a veces resultan difíciles de comprender y seguir.
La cautela, la prudencia, la sumisión, el coraje, la iniciativa, la sinceridad, la autoafirmación, etc., pueden ser más o menos adaptativas dependiendo de la situación. Bueno, era un poco ladrillo, pero es bastante interesante, por lo menos. Seguimos un poquito más. A ver. Según Trauer, 1990, o Trower, o como se diga, la ansiedad social en la sociedad moderna probablemente se ajusta a la misma forma y función. Y para explicarlo recurren a las aportaciones iniciales de Gilbert, 1989, y Chance, 1988, sobre los síntomas de defensa y de seguridad. Gilbert y Trauer, 1990, en la línea de Seligman, 1971, defienden la naturaleza biológicamente preparada de la ansiedad social. Vale, Gilbert y Trauer, naturaleza biológicamente preparada. Vamos a acordarnos por GT, genética. Ansiedad social, naturaleza biológicamente preparada. Vale. Al igual que Marx, 1987, afirman que la ansiedad social surge de la activación de primitivos sistemas de valoración-respuesta evolucionados para hacer frente a amenazas intraespecie, y defienden que el desencadenamiento de dichos mecanismos de valoración-respuesta de forma inadecuada subyace a los procesos patológicos, como la ansiedad en las interacciones sociales. Somos el eslabón final de una larga historia de evolución, y esa herencia filogenética ha quedado reflejada en la actual morfología de nuestro cerebro, que incluye distintas áreas con distintas funciones. Reptiliano, límbico, neocórtex, con los dibujitos. El cerebro reptil, con un papel central en la conducta competitiva, adquisición y defensa del territorio, mostrar amenaza. El cerebro paleomamífero, sistema límbico, que supone la transición de los animales de sangre fría a los animales de sangre caliente, y también hacia el advenimiento del cuidado de los niños, sistemas de crianza y los vínculos de apego. El cerebro neomamífero, neocórtex, con estructuras corticales que permiten la representación simbólica de las contingencias externas. Vale, o sea, luchar, querer, pensar. Vale. Luchar, reptiliano, paleomamífero, límbico, querer, y neomamífero, pensar. Por simplificar. Para explicar la ansiedad social, Gilbert y Trauer, 1990, postulan dos grandes sistemas, antes también eran 90, sí. El sistema de defensa y el sistema de seguridad. Vale, sistemas según Gilbert y Trauer. 1. El sistema de defensa. Incluye el poder del territorio ganado y mantenido en especies territoriales, y las jerarquías de dominancia que surgen en otros animales no territoriales. En cada grupo la jerarquía de poder se estructura alrededor de la atención dirigida a los miembros dominantes. Chance, 1980. ¿Chance también salió antes? Creo que no. No, Chance no. Pues aquí tenemos a... No salió. Chance, sí, aquí está, Chance. Chance, en el 80. Denomina esta forma de interacción modo agónico. Ah, mira, el famoso modo agónico, que permite a los subordinados reconocer y anticipar amenazas, por ejemplo, expresiones de ira o rechazo por parte del miembro dominante, para poder reaccionar dando muestras de sumisión y apaciguamiento. Por ejemplo, el contacto ocular en muchas especies animales significa amenaza. Desviar la mirada suele indicar sumisión. En la especie humana también se reconoce que el patrón de mirada fijo y directo supone confrontación, y que desviar la mirada suele ser signo de sumisión o malestar. La evolución ha dado lugar a sistemas de evaluación-respuesta-cooperación, que hacen posible la vida en grupo. La organización del comportamiento social está controlada por relaciones de poder. El modo agónico, sistema de defensa en el que surge la ansiedad social, es un logro evolutivo, pero tiene un coste, ya que inhibe otras iniciativas como la exploración, la creatividad o la innovación. En el modo agónico lo importante es seguir al líder. Modo agónico permite a los miembros subordinados del grupo reconocer y anticipar amenazas para poder reaccionar dando muestras de sumisión y apaciguamiento, que harán que el dominante abandone las amenazas y la posibilidad de infligir daño. Logro evolutivo para la convivencia, que tiene el coste de inhibir otras iniciativas. Vale, sistema de defensa, modo agónico. Sistema de seguridad. Se estructura en relación con una forma de organización social denominada modo hedónico. Chance, 1980.
Los miembros de la especie cooperan sin activar comportamientos agónicos, realizando acciones beneficiosas para todos, a través de señales de calma y seguridad, saludos, abrazos. Estas señales disminuyen las conductas defensivas y facilitan la cooperación y la aparición de conductas creativas e innovadoras. Modo hedónico. Sistema de seguridad, modo hedónico. Vale. Sistema de defensa, modo agónico. Sistema de seguridad, modo hedónico. Modo hedónico. Los miembros de la especie cooperan sin activar comportamientos agónicos. Se utilizan señales de seguridad y calma. En los humanos se ejemplifica con rutinas de cortesía, disminuyendo las conductas defensivas y facilitando la interacción. Los niños, ante una posible amenaza, se acercan a las personas con las que se sienten seguros. El sistema de apego suministra normas y directrices esenciales para la supervivencia a través del cuidador primario. Es precisamente en el momento en el que el niño empieza a desplazarse cuando surge el miedo al extraño, una forma precursora de ansiedad social. Subraya Trauer, en 1990, que el modo en el que se manejan estos temores en un sistema de crianza, tiene implicaciones para el surgimiento de la ansiedad social. El modo en que se manejan tiene implicaciones. El tipo de apego, seguro o patológico, es un elemento que explicaría la ansiedad social y quizás también el trastorno de ansiedad social. Los seres humanos que trabajan y resuelven problemas juntos pueden superar muchos más retos que los que trabajan solos. Era necesario el surgimiento de una organización social cooperativa y horizontal para el desarrollo de la inteligencia humana y la cultura. La ansiedad social es el producto de un fracaso para activar un sistema filogenéticamente más tardío, el modo hedónico. El sistema de defensa y el de seguridad no tienen por qué ser excluyentes, porque depende de cada situación. Muchas personas experimentan habitualmente ambos sistemas. Sin embargo, las personas con ansiedad social están predispuestas a utilizar la mentalidad agónica y tienen dificultades para construir formas hedónicas de interacción social. Se activa un sistema más antiguo y los procesos de pensamiento atencionales y simbólicos se filtran a través de esa perspectiva, prestándose atención al daño potencial, donde la persona se percibe a sí misma como inferior en jerarquías hostiles y se ponen en marcha conductas de sumisión. La persona opera con un predominio de una mentalidad competitiva defensiva. La atención se centra en el self y se compara frente al otro. En el modo hedónico, la atención ya no se centra en el self, ni el individuo se compara frente al otro. La percepción de señales de seguridad amigables hace que esto ya no sea necesario. Gilbert y Trauer, en 1990, opinan que la ansiedad social puede ser el fracaso de algunos individuos para identificar las señales de seguridad. La persona con ansiedad social operaría bajo el predominio de una mentalidad competitiva defensiva, y la ansiedad surgiría del temor a ser considerada sin valor o carente de atributos positivos por otros miembros del grupo. Estos autores apelan a una serie de factores: el tipo de apego, el desarrollo, como por ejemplo el sistema de crianza, las relaciones con otros allegados, las expectativas, la capacidad de coping, afrontamiento, el contexto, los valores y la cultura. Vale. B. La importancia de la cognición y la imaginación. Modelos cognitivo-verbales y cognitivo-imaginativos. Algunos modelos que intentan comprender la ansiedad social o trastorno de ansiedad social se centran en factores que permitan explicar su mantenimiento más que la teología. A. Modelo de Clarke y Wells, 1995. Estos Clarke y Wells hacen muchas cosas, Subraya la importancia de factores cognitivos en la ansiedad social. Clarke y Wells, factores cognitivos importantes. Vale. La persona se preocuparía por sus pensamientos acerca del arousal fisiológico en situaciones sociales, su ejecución y las percepciones, poniendo énfasis en la autoevaluación. Utilizarían la información interoceptiva para construir una impresión de sí mismas, que asumen que refleja lo que otros observan. La persona con ansiedad social detecta una audiencia que la puede observar y juzgar. Esta persona mantiene creencias y supuestos disfuncionales con respecto a la importancia de la evaluación social y supuestos incondicionales sobre el self. Surgen una serie de cogniciones negativas que le hacen pensar que siempre está en riesgo de comportarse de una manera defectuosa e inaceptable. La mera presencia de otros activa la posibilidad de ser juzgada.
Clark y Wells enfatizan que la activación del programa de ansiedad social gira alrededor de un proceso que resulta crítico: la atención focalizada en uno mismo y la creación de la impresión del self como un objeto social. Bueno, lo dejamos por aquí y seguimos con el modelo en la siguiente.